Soy Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube y estamos también en Instagram y en Facebook y Twitter, saludándolos a ustedes y a mi querido compañero Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo Almanzar. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioyentes que nos hacen el favor de su sintonía todos los sábados de 10 a 12. Saludando a nuestro compañero José del Castillo, que está fuera del país atendiendo compromisos, y que lo saludamos, lo esperamos pronto por su espacio por aquí con nosotros. Claro. Eliseo, bueno. Muchas cosas en el plano internacional. Primero, como siempre, sí. Siempre venimos allá para acá. De allá para acá venimos. Tú sabes que las elecciones de los Estados Unidos del 2020 suscitaron muchas controversias. Todo el mundo sabe las denuncias que se hicieron hacia las compañías que manejaron los sistemas de votación. Se manejaron en todas las... los medios estaban repartidos entre los que apoyaban a Trump y los que odiaban a Trump. Y la cantidad de medios que publicó informaciones que luego llegaron a ser... llegaron a no ser demostradas, ¿verdad? Todas esas informaciones en donde se hablaba de un posible fraude electoral no llegaron a nada, pero meses después tenemos ahora las denuncias, los sometimientos, las demandas de esas compañías que tenían todo el tiempo del mundo manejando las elecciones en los Estados Unidos y que ahora se sienten agraviadas por esas compañías, principalmente Fox News y sus conductores. Y ahora esas compañías están demandando a Fox News, a la cadena que se identificó plenamente con los republicanos en ese proceso. Y bueno, ya la compañía Dominion, que era una de las más mencionadas, demandó a la cadena Fox News y ahora lo hace Smartmatic. Smartmatic es una empresa de sistemas de manejo de votaciones y está demandando por la friolera de 2.700 millones a Fox News y lo hace al presidente de Fox News, pero también a Lou Dobbs, que es uno de los tradicionales anchorman, los tradicionales conductores de los espacios, María Bartiromo, Jeanine Pirro, la famosa juez, ex jueza, Jeanine Pirro, y también introdujeron a Rudolph Giuliani y Sidney Powell en esa demanda. Es decir, al presidente de Fox, María Bartiromo, Jeanine Pirro y Lou Dobbs. A Lou Dobbs inmediatamente lo suspendieron, lo cancelaron de Fox después de una larga historia. Comenzó en CNN con el programa muy famoso de Money Line. Sí. Y era un espacio... es un referente de la referente. Lou Dobbs. Lou Dobbs, y sale de que era CNN. Bueno, era la dupla con Larry King. Con Larry King, correctamente. Fallecido en estos días. Y entonces sale de CNN en el 2009, años antes de vencer su contrato, y se va a formar parte de Fox. Y ahora es cancelado porque estas compañías no juegan. Si usted es cancelado y usted produce un contenido que es perjudicial para la compañía, pues la compañía lo primero que hace es separarlo de la institución, ¿verdad? Y supuestamente no hay libertad de expresión. Eso se piensa, ¿verdad? Sí. Pero lo que no se juega en Estados Unidos es el dinero, la parte financiera, las demandas de compañías privadas. Ahí no hay juego que valga, Eliseo. Y eso es interesantísimo. Vale destacar que no demandan a Tucker Carlson ni a Hannity, que son los emblemáticos que más atacaron. Los más ponzoñosos. Los más ponzoñosos. Pero a esos no lo metieron en la demanda. No sabemos por qué, porque
de inicio tú pensarías que uno de esos dos, que han sido los dos punteros en la oposición al Partido Demócrata, pero a esos no lo incluyeron y esos no los han sacado tampoco. Bueno, entonces, las piedras no necesariamente son para los más grandes ya. No, y estas demandas aprovechan el incidente que pasó el día 6 de enero en el Capitolio, el motín frente al Capitolio que logró penetrar y todo, y aprovechan y lo meten dentro como para sazonar más la demanda. Ahí llegaron los Reyes Magos temprano al Capitolio. Exactamente. Sí. Llegaron el día 6, sí. Se metieron al Capitolio, muy parecido a lo que pasó aquí, porque en el Congreso de aquí también hubo una... Sí, pero llegaron ahora, temprano esta semana. Llegaron a tirar piedras y romper ventanas. No llegaron a pegar. Pero una sola ventana. Una sola ventana. Entonces... Muy certero. Otra cosa, que tú sabes que a raíz de ese ataque al Capitolio, se está acusando al Bank of America de servir al FBI con data de sus clientes sobre las transacciones que se hicieron ese día en los alrededores del Capitolio, de las habitaciones y los hoteles que se compraron en Washington, D.C. por sus clientes, y los tickets de vuelo que después del incidente se compraron. Hasta los cajeros, donde sacaron. Todo. Entonces se está acusando al Bank of America, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, de servir esa información que se considera privada y atenta contra la privacidad y el secreto bancario de sus ¿Y hasta dónde que va a llegar esta espiral es increíble. De descalificaciones, acusaciones? Pues no va a quedar nada. Absolutamente. Entonces, en Estados Unidos. Fíjense que obviamente la parte acusatoria es la cercana al Partido Republicano, está denunciando que el Banco of America está violando la Constitución de los Estados Unidos. Sí, el First Amendment. El First Amendment. Y que han entrevistado a personas, a clientes. De hecho, han apresado muchas personas que se han identificado en los videos. Por las transacciones. Por las transacciones y eso. Y incluso han llegado a entrevistar personas que fueron descubiertas con esa información, mediante esa información. Si eso es así, hay una controversia muy grande, hay un problema grande. Ahí se va a abrir otra polémica. Cuando entrevistan al Bank of America, el Bank of America dice, bueno, no podemos comentar ningún tipo de operación relacionada con las fuerzas del orden ni con ninguna investigación en curso. Es decir, que no lo niegan, dicen simplemente que no pueden hablar. No lo pueden comentar con la prensa. Con la prensa. Con la prensa, exactamente. Pero correcto. Eso no quiere decir que a las autoridades no se le pueda proporcionar esa información. Así es. Es decir, que después de las elecciones, después de un paso de mando, todavía Donald Trump sigue siendo una amenaza. Obviamente, aunque no lo sea, ellos lo consideran así. Lo consideran a tal puesto punto que quieren seguir con el impeachment. Siguen con el impeachment, que es el juicio político a Donald Trump. Y los ataques siguen como y los ataques como el primer siguen día. idénticos. Y hay y a mí me gustaría saber tu opinión sobre la conveniencia y si es correcto o no un impeachment, un juicio político a un presidente que ya salió. Si es válido jurídicamente. Bueno, si eso fuese aquí, en República Dominicana, ya al perder la investidura, pierde la jurisdicción privilegiada. Iría a un tribunal ordinario. Ordinario, que es lo correcto. Entonces, si usted cometió un delito, exactamente, pues ahí es que debe ser juzgado. Entonces usted va a una Ahora, usted lo cometió supuestamente estando en el exacto, ¿por qué el impeachment? Porque él era el presidente. Sí. Y el impeachment lo que es un tribunal especial. Sí. Lo juzgan por una serie de delitos, un tribunal especial por su investidura y por las implicaciones que puede tener una condena. Correcto. Entonces, como ya condenarlo no tiene las implicaciones que tenía hace unos apenas días, porque ya él no ostenta la investidura que tenía,
pues ya él puede ir a un tribunal ordinario. Entonces, eso ya carece de objeto, si fuese el ordenamiento dominicano. O sea, entonces yo no entiendo realmente. Habría que hacer un estudio, porque es una cuestión única en la historia. Eso no se ha dado. Sí, bueno, los demócratas están apelando a un caso que sucedió hace muchos años, de un funcionario que fue acusado de corrupción y que se le hizo, porque a los funcionarios también se le hacen impeachment en los Estados Unidos. Sí. Y entonces lo que hizo el presidente fue hacerlo renunciar para evitar ese proceso. Sí, y entonces el proceso siguió, obviamente no llegó a ninguna parte. Claro. Pero hay un precedente. El proceso no llegó a ninguna parte, pero el proceso había empezado. Aquí el proceso no había empezado y ya Trump estaba salió del poder. Estaban en los trámites preliminares, pero el proceso no había empezado. Formalmente no. Formalmente, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, ellos empezaron el proceso después que él había salido. Uh-huh. Entonces, ahí esas son las particularidades. Por eso que te digo, técnicamente no hay un precedente del cual tú puedas auxiliarte. Aquí se está creando derecho ahora. Sí. Entonces, pero es obvio que Donald Trump presenta una amenaza ellos lo consideran así. Futuro. Ellos lo consideran así. Pero no es a Biden, porque obviamente parece ser que Biden sistema. Por su edad no va... Trump es al sistema. Eso lo hemos hablado antes. Uh-huh. Porque Trump ha logrado personificar un sentimiento aquí en Estados Unidos. Y ese sentimiento no se ha ido. Ese sentimiento está ahí. Porque las causas que lo crearon están ahí. Sí, y eso no se va a ir. ¿No? Y lejos de Biden unificar... Lo que están es atizando eso. Atiza las diferencias. Claro. Porque a pesar de que el lenguaje es moderado y muy sensato, el de Biden, las medidas que está tomando es una vuelta 180 grados atrás de la política de Trump. Lo que hace es atizar, como tú dices. Claro. Esa diferencia, no hay una mediación, no hay un balance, un equilibrio entre lo divisionado que está la sociedad norteamericana, porque hay que pensar que a pesar de que Trump perdió, Trump sacó más votos que en su primera elección. Por supuesto. Muchos más votos. Sacó y está cerca del 48.5% de la población, de las votadas. Lo más peligroso de eso es que más de la mitad de los votantes de Trump entienden que hubo fraude en el sistema. Sí. Entonces tú estás hablando de más de 40 millones de norteamericanos que entienden que esa elección fue fraudulenta, que ellos les robaron las elecciones. Sí. Y ellos lo creen como un dogma. Sí. Entonces, si a eso tú le sumas, hay un filósofo norteamericano, se llama Michael J. Sandel, que escribió un libro, un bestseller, que se llama La tiranía del mérito. Ese libro analiza cómo esta sociedad moderna está construida para hacer apología a los ganadores y destruir a los perdedores. O sea, cómo a los niños se le va condicionando desde pequeño para no aceptar la derrota, que la derrota es humillación, la derrota, las sociedades occidentales. Uh-huh. Y es increíble, y el sistema electoral americano es un ejemplo de eso. Winner takes all. Óyeme, esa construcción ideológica que hay ahí, que es lo que están demostrando los demócratas ahora. Porque yo te gano, no solo yo te gano, no, sino que yo te trujo en la cara todo lo que nos dividió. Así es. Los pleitos, o sea, lo que encendió los debates, que son los temas de los homosexuales, los temas, yo te lo estrujo en la cara. Sí. Yo te lo hago, yo te gané y te lo hago, o sea, como a propósito, como si fuera... Sí, de manera taxativa. Pero entonces, las medidas que está tomando Biden apuntan a esa misma dirección
Entonces, ni siquiera te llamo por otro lado. Ven, vamos a sentarnos. Vamos a buscar un terreno Hay como. un asunto de gobernabilidad. Vamos a ponernos en buscar una mediación. Pues no. No. Eso no está produciendo. No, así es. ¿Entiendes? Entonces, el extremismo. Porque déjame decirte una cosa. No hay mayor intolerancia que la de los liberales. Los liberales son intolerantes. Y en la historia está llena de intolerancia liberal. Por ejemplo, en el siglo XV, siglo XIV y XV, la Inquisición. Sí. No había lugar a duda, la factura, la factura histórica de la Inquisición, ¿quién la paga? Los católicos. Pero la Inquisición protestante mató 10 o 15 veces más personas que la Inquisición católica. Sí. Y esa era la Inquisición liberal, porque los liberales tenían una Inquisición. Sin embargo, la narrativa que se construye es una. Claro. Una sola. Porque ¿quién construye la narrativa? Los ingleses. Así mismo. Que es parte de la leyenda negra española. ¿Quién era lo que mataban? Bueno, no, Tomás de Torquemada. Sí. Español. ¿Entiendes? Sí, pero donde más gente se mató en la Inquisición fue en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, donde eran los ilustrados. Protestantes. Claro, tú me estás entendiendo. Porque es así. Es una cuestión de narrativa. Así es. Yo estaba buscando, a propósito de eso, un nuevo libro de Chuck Palahniuk, que es el escritor de Fight Club. El libro que luego se hizo famoso por la película de Fight Club, en la que actúa este muchacho Brad Pitt se hizo famoso. Una película. Este autor acaba de escribir un libro en donde habla de que se avecina una revolución norteamericana, una guerra civil norteamericana. Pero él habló conmigo, o yo con él. Sí, por eso lo menciono, porque te he oído mencionar eso, de la inminencia de un conflicto civil ante la división existente entre esos dos sectores. Casi la mitad de la población, ahí la mitad de la población hacia un sentido y la otra mitad hacia el otro sentido. Y las diferencias no parecen terminar ni que se vayan a acabar pronto. No. Es que al mismo tiempo que se están radicalizando las diferencias, se están destruyendo los espacios de consenso. Porque tú puedes radicalizar las diferencias, pero si tú fortaleces el arbitraje y fortaleces los espacios de negociación, no pasa nada porque se puede resolver. Pero ¿qué está pasando? Al mismo tiempo que se radicalizan los bandos, se destruye la capacidad de administrar esas diferencias. Entonces, se está armando lo que se llama en historia la trampa de Tucídides. Sí. En Tucídides era un historiador, un general griego en las guerras del Peloponeso, y que es el padre de la historiografía, porque él consideraba todo como fuente histórica. Y él decía, acuñaba una serie de teorías que después hasta el siglo XIX de nuestra era fue que comenzaron a rescatarse. Él decía que era inevitable cuando dos potencias entraban en una carrera y se temían una a otra, la guerra era inevitable. O sea, el miedo entre poderosos desataba la guerra. Entonces, en Estados Unidos hay una trampa de Tucídides interna. Hay dos bandos poderosos, llenos de miedo, y sin arbitraje. Y sin arbitraje, sin ninguna figura a quien respetar. En el plano internacional, la trampa de Tucídides se da entre Estados Unidos y China. Porque ellos, ¿quién arbitra entre Estados Unidos y China? Nadie. No. Entonces los dos se temen. Sí. Los dos se temen, esa es la verdad. Es así. No es así. Y eso está provocando, y queremos comentarlo, vamos a ir a una pausa, pero hay una cosa que también tiene mucho que ver con nuestro invitado,
que es la diplomacia de las vacunas, que se está dando mucho a propósito de China, que está haciendo una diplomacia de las vacunas en todo el sudeste asiático y en África, a diferencia de Estados Unidos, que no puede abocarse a esto porque tiene una situación interna que se lo impide. Porque, porque por la fractura interna que hay en los Estados Unidos. Pero bueno, vamos primero a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo.